En el día de hoy, yo, junto con algunas de mis compañeras, le vamos a estar impartiendo un tema, el cual es el movimiento de las placas tectónicas. ¿Qué son las placas tectónicas? Las placas tectónicas son como gigantescos rompecabezas que conforman la superficie de nuestro planeta. Su capa más externa, la litosfera, está dividida en varias secciones llamadas placas tectónicas. Estas placas son como balsas de roca sólida que flotan sobre una capa más caliente y viscosa del manto terrestre. ¿Cómo se mueven las placas tectónicas? La principal causa del movimiento de las placas tectónicas es la convección del manto terrestre. Imagina una olla de agua hirviendo. El agua caliente sube, se enfría en la superficie y vuelve a bajar. Algo similar ocurre en el interior de la Tierra. El calor del núcleo interno calienta el manto, lo que genera corrientes de convección. Estas corrientes empujan las placas tectónicas, haciendo que se desplacen sobre la astenosfera, una capa más viscosa que se encuentra debajo de la litosfera. Los tipos de límites de placas tectónicas. Existen tres tipos principales de límites de placas. El primero está límites divergentes. En estos límites, las placas se separan una de la otra. A medida que se separan, el magma del manto asciende y se enfría para formar una nueva corteza oceánica. Esto crea una dorsal oceánica, una larga cadena de montañas submarinas. Las características de estas son formación de nueva corteza oceánica, alta cantidad volcánica, terremotos poco profundos. Un ejemplo de esta es la dorsal medio atlántica. El segundo límite es el límite convergente. En este límite, las placas chocan entre sí. El resultado de esta colisión depende del tipo de corteza de cada placa. Un ejemplo de esta es la costa oeste de América del Sur, donde la placa de Nazca se subduce bajo la placa sudamericana. Un ejemplo de esta es la formación de la Himalaya por la colisión de la placa india y la placa euroasiática. Y por último, el límite transformante. En este límite, las placas se deslizan una al lado de la otra horizontalmente. No se crea ni se destruye corteza en este límite. Sus características son frecuentes terremotos superficiales y no hay volcanismo. Un ejemplo de esto es la falla de San Andrés en California. Ahora les dejaré a mi compañera Clayton. Muy buenos días, mi nombre es Clayton y hoy le voy a estar exponiendo sobre la deriva continental. La deriva continental es el paulatino pero constante desplazamiento de las distintas masas continentales del planeta Tierra respecto a las otras, alejándose o aproximándose en un cielo de millones de años. ¿Quién propuso la teoría de la deriva continental? El astrónomo y meteorólogo Alfred Wegener en 1880 y 1930 fue quien propuso que los continentes en el pasado geológico estuvieron unidos en un supercontinente de nombre Pangea, que posteriormente se habría dispersado por la deriva continental. ¿Qué evidencia científica apoya la teoría de las tectónicas de placas? Esta teoría se fundamenta en muchas evidencias, por ejemplo, la distribución de los terremotos y volcanes, el encaje entre las formas de los continentes actuales y conciencia de estos fósiles similares en continentes muy separados. Esto es todo por hoy. Muy buenas tardes, mi nombre es Frangeli y les voy a estar hablando sobre cómo se relacionan los terremotos y los volcanes con el movimiento de placas tectónicas. Los terremotos
terremotos se producen cuando las placas tectónicas se deslizan bruscamente, liberando la energía acumulada. Los terremotos pueden ser superficiales, de foco intermedio o de foco profundo. Los terremotos interplacas se producen en el límite entre dos placas tectónicas. Los terremotos interplacas se producen dentro de una placa tectónica. Volcanes. Los volcanes se forman cuando el magma asciende a la superficie a través de las grietas creadas por la separación de las placas tectónicas. El magma se forma cuando una placa oceánica se subduce debajo de una placa más gruesa. El magma se acumula en la cámara de magma y cuando se acumula lo suficiente sube a la superficie y entra en erupción. ¿Qué es un punto caliente? Los puntos calientes son áreas del manto terrestre donde hay una anomalía térmica, es decir, regiones extremadamente calientes que generan columnas de magma. ¿Cómo se forman las montañas y las cordilleras? Las montañas y cordilleras se forman por el choque de las placas tectónicas, que son grandes planchas de roca que se mueven sobre una capa semilíquida. Este proceso se conoce como tectónica de placas. ¿Cómo se forman las montañas? Las placas tectónicas colisionan entre sí. Las rocas que están sobre las placas se pliegan y se deforman. El suelo se abomba y se forman bultos que crecen lentamente hasta convertirse en las montañas. ¿Cómo se forman las cordilleras? Las placas tectónicas chocan entre sí, se pliegan y se deforman. Se elevan grandes áreas de la corteza terrestre. Se forman extensos terrenos montañosos conocidos como cordilleras. La formación de montañas y cordilleras es un proceso que puede tardar millones de años. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Qué es la subducción? La subducción es una actividad convergente. Ocurre cuando una placa con corteza oceánica más pesada choca con una placa de corteza continental menos pesada. ¿Cómo afectan las placas tectónicas a la vida en la Tierra? El movimiento de las placas tectónicas influyó en la aparición y desaparición de nuevas especies marinas. ¿Cómo afecta la tectónica de placas al clima en la Tierra? El movimiento de las placas también provoca la formación de volcanes y montañas, que también pueden contribuir a un cambio en el clima. A continuación, Buenos días, soy su compañera Claudia y hoy les diré cómo afectan el movimiento de las placas tectónicas al clima y a la vida en la Tierra. ¿Y qué es la expansión del fondo marino y cómo se relaciona con las placas tectónicas? ¿Cómo influye el movimiento de las placas tectónicas al clima y a la vida en la Tierra? El movimiento de las placas tectónicas influye en la aparición de nuevas especies marinas en el registro fósil del mar. ¿Qué es la expansión del fondo marino y cómo se relaciona con la tectónica de placas? Contribuye a la deriva continental mediante la recreación de nuevas masas de tierra en los lugares de las bosales oceánicas donde divergen las placas tectónicas. También les estoy hablando de las principales placas tectónicas del mundo. La placa del Pacífico es la placa tectónica más grande del mundo, mayormente oceánica. Se extiende por gran parte del Océano Pacífico, alberga el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región con intensa actividad volcánica y sísmica. La placa norteamericana incluye América del Norte, Groenlandia, partes del Atlántico Norte y el Océano Antártico.
Contiene la falla de San Andrés, donde interactúa con la placa del Pacífico, provocando frecuentes terremotos. La placa sudamericana abarca América del Sur y parte del Atlántico Sur. Su colisión con la placa de Nazca forma los Andes, una de las cadenas montañosas más largas del mundo. La placa africana cubre África y parte del Atlántico Sur y el Océano Índico. Está asociada con el Valle de Rift en África Oriental, donde se está formando un nuevo océano por la separación de la placa. La placa euroasiática incluye Europa, Asia, excepto India y la península arábica.